Buenos días, profesor. Copiado. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Como ustedes muy bien saben, la semana pasada perdimos clase, no, por el tema de las marchas. Yo había hablado la semana antepasada, ¿no? Nos habíamos tomado un tiempo para hablar sobre las revueltas y estas empeoraron, entonces ha muertos, ha habido tragedia, ha habido heridos, ha habido mucho dolor y pues qué gusto volver a clases, ¿no? Y perdimos clases. Entonces se ha quedado todo como que en stand-by. Seguimos avanzando lo que habíamos dejado en clase, ¿no? Ya estamos para terminar, estamos tratando, ¿no?, de retomar el hilo de la clase. Entonces esta clase vamos a hablar de diálogos, ¿ya? Vamos a hablar de diálogos, que es lo que nos falta para hacer la S4 en la próxima semana. Vamos a pasar la lista. A ver, creo que hay alguien que tiene el micro abierto, ¿ah? Está haciendo un sonido medio raro. Bueno, no importa. A ver, Alonso. Presente, profe. Aquino. Presente, profesor. Berrocal. Buenas. Castañeda. Castañeda, Alexa. Castro. Presente, profesor. Casal. Casal, Donato. Presente, profe. Contreras. Contreras, Pablo. Flores. Presente, profesor. Godínez. Castañeda ya llegó. Godínez. Hidalgo. Presente, profe. Ya, Canachiro. Presente. López. Presente. Lovera. Presente, profesor. Buenos días, Lovera. Montoya. Montoya, Mario. Novaro, Nicola. Presente. Buenos días, Novaro. Odam. Presente, profesor. Odam, buenos días. Quispe. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, Riquero. Riquero. Presente, profe. Buenos días. ¿Qué tal? Robles. Robles Branco. Rodríguez. Rodríguez, Chiara. Rosales. Rosales, Sharon. Wow. Tarria. Presente. Gracias, Antonella. Torrejón. Torrejón, Alessandra. Ahí Sharon ya se unió. Ya. Vidal, Mayerly. Ya te puse, Sharon. Vidal, Mayerly. Y Zabaleta, María Fe. Zabaleta, María Fe. Bueno, voy a decir los que han faltado, ¿ya? Han faltado Contreras, Godínez, Montoya,
Robles, Rodríguez, Torrejón, Vidal y Zabaleta. ¿Algunos de ellos están presentes? ¿Sale a la 1? ¿Sale a las 2? Vendido. Bueno. Les voy a poner 2 videos sobre diálogos para entrar en tema. Tienen 16 minutos. Ya, chicos, 16 minutos para chequear estos videos. 16 minutos, ¿ok? Ok, chicos.
Ya chicos, ya pasó el tiempo. Vayan volviendo, por favor. Voy a volver a pasar la lista. De aquellos que no estaban. Contreras. Presente, profe. Godínez. Godínez está. Montoya. Robles. Presente Robles. Rodríguez. Rodríguez Chiara. Torrejón. Torrejón. Vidal. Presente. Presente. Sí, profe. Y Zabaleta. Zabaleta. Bueno, ok. Segundo pase de lista. Bueno, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué les parecieron los videos que vimos? ¿Qué les pareció el primer video que era un poquito, bueno, como de 8 minutos? ¿Me pueden contar? He dicho que vamos a tener que... Porque interesante es un poquito como que no decir nada. A ver, Mariano, ¿por qué te pareció interesante? Coméntame. Me gustó mucho cuando hablaba de el hecho de que cuando los personajes interrumpen no significa que no esté contando nada, pero puede significar mucho, por ejemplo, en la parte en la que Ben Stiller está hablando con este personaje que es su padre, en el que habla de cómo, en realidad dice mucho en el que el personaje Ben Stiller busca aprobacejo y consuelo, mientras el papá le niega esta aprobación porque él mismo no puede aceptar que tenga más éxito que él, pero al mismo tiempo también busca consuelo y aprobación por su propia cuenta. Así que ambos hablan de territorios y se empiezan a interrumpir uno al otro. Bueno, este señor Naum Baum, ay, su apellido es bien complicado, es realmente un súper buen director, es un cine muy, muy interesante. Y es un cine muy de diálogos. El diálogo te permite obviamente expresar lo que los personajes están pensando, ¿no? El diálogo permite hacer que los personajes mientan a través de cómo se comportan los personajes con el diálogo, ¿no? A través de su lenguaje corporal, a través de cómo dicen las cosas, nos permiten saber mucho sobre el personaje, ¿no? Por ejemplo, la famosa conversación de Fiction, ¿no? Sobre las hamburguesas en el automóvil. Todo el mundo dirá, ¿no? Qué conversación más tonta, pero esa conversación te permite saber muchísimo sobre los personajes, la forma como ellos llevan esta conversación. Y también el hecho, ¿no? De que son dos asesinos que rumbo a matar a alguien están hablando sobre hamburguesas. Acá Sarria dice ver otras perspectivas de los diferentes diálogos, la comparación entre la comparación de diálogo escrito y hablado. A ver, Sarria, ¿estás por ahí? ¿Cuál sería la comparación del diálogo escrito con el diálogo hablado? Que en el diálogo escrito no tienes esa interacción que uno se puede poner sobre el otro, entonces es una manera diferente de expresarte. A cambio, en el diálogo
hablado, pues, o sea, los personajes pueden expresarse mucho más. Bueno, uno puede escribir tu guión teniendo en cuenta esas interrupciones o tomando en cuenta esas interrupciones, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, de que muchas veces, y este es problema de guionista, muchas veces uno escribe diálogos que los personajes no pueden plasmar, no pueden desarrollar. Un ejemplo claro de esto está en Star Wars. Justamente una de las quejas que tenían todo el cast con George Lucas es que el guión decía unas cosas súper locasas, realmente nadie podía repetir. Entonces eso traía problemas. A ver, ¿qué más? Por el primer video, pues chicos, miren que es un video bastante bueno. Odam, ¿tú lo vistes? Odam. Carlos. Esto se llama hacer como que estás presente, pero irte a mirar los dibujitos animados. A ver, vamos a ver quién. Mariano, por supuesto que sí. Puede decir lo que quiera, por favor. Ya que Odam no nos contribuye, dime, Mariano. Otra parte que se me hace interesante es cuando el personaje Ben Stiller está hablando con Adam Sandler y se están dirigiendo a que es una toma, y habla de cómo a veces un diálogo realista trata de cuando las personas se intentan completar las oraciones, lo cual suele pasar a veces. Sí. Y no siempre se completan de 100% de forma efectiva, pero de todas maneras lo intentan. Intentan ver qué es lo que van a decir, se intentan responder de forma indirecta. Lo que está tratando de hacer ahí es de hacer el diálogo de dos personas que se conocen muy bien, ¿no? Y que a pesar de tener sus diferencias y todo, que interactúan en esos términos, ¿no? Entonces, hay que recordar, ¿no? Que nosotros, como seres humanos, cuando dialogamos, no somos perfectos. Interrumpimos, nos damos por las ramas, hablamos otras cosas, nuestras conversaciones no son perfectas, ¿no? Entonces, estas imperfecciones plasmadas acertadamente en la pantalla te dan un mayor grosor al personaje, un mayor realismo a la situación, la hace más convincente. Muchas gracias, Mariano. A ver, ¿quién más me puede ayudar? Sebastián, ¿estás por ahí? Riquero. Contreras, ¿estás por ahí? Sí, profesor. ¿Qué tal, Contreras? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Llegaste a ver el primer video? No, profesor, yo justo me uní a la clase cuando tomó asistencia por segunda vez. Malo alumno llegar tan tarde, ¿ah? Lo siento, profe. A ver, ¿quién estará por acá? López, ¿estarás por ahí? López. Mariana. A ver, déjame ver. Odam, ¿estás por ahí? Sí, Gracias, Odam. Mira, te estaba llamando, pero no me contestabas. ¿Qué pasó? ya sé, ¿Qué fue? que no entendí nada ¿No entendiste nada de qué? del video.
¿Sabías de que, no sé, o sea, eso hasta de eso podemos construir algo, de que no hayas entendido? Cuéntame, ¿qué no entendiste? Estaba en inglés, profesor, y estaba muy masticado, no lo entendí muy bien. Ah, es por un tema de idioma. ¿Y el segundo video tampoco lo entendiste bien? De manera igual. Bueno, alumno, lamentablemente mucho del material que nosotros vamos a ver en clase o que se ve en estas clases va a ser en inglés porque no lo han traducido. Y no sé si ustedes saben, pero van a tener ustedes que para poder aprobar, para poder terminar la carrera van a tener que aprender otro idioma. Y ese otro idioma lo más probable es que sea inglés. Entonces les sugiero encarecidamente, ¿no?, de que entrenen su inglés y traten de mejorarse en este idioma para que lo puedan entender mejor. Más bien, yo trato en la medida de lo posible de buscar material en español, es posible. Riquero, ¿estás por ahí? Sebastián Riquero. Acá lo veo con su mascota y sin embargo no me responde. López, ¿estás por ahí? Mariana López. ¿Quién era mi delegada de esta clase? Sharon, ¿no? Sí. ¿Me escuchas, profesor? ¿No? Sharon, ¿qué tal? Oye, pon en el WhatsApp que ni Riquero ni López me están atendiendo. O sea, no están presentes en la clase. Yo quisiera saber por qué. Ya, ok. Ya, muchas gracias. A ver, vamos a continuar. Quispe, ¿estás por ahí? Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Llegaste a ver los videos? Sí, ¿Los entendiste? sí, algo. Ya, coméntame qué te pareció el primero, entonces. Ya, lo que me agradó del primer video es de que no necesariamente los personajes tienen que hablar de la trama o tienen que hablar del objetivo. Pueden hablar de otro tema, pero a través de ese otro tema inferir cómo son o inferir sus reacciones con respecto al objetivo o al problema que está sucediendo en la película. Es lo que yo entendí. Efectivamente, no necesariamente uno tiene que ser tan directo sobre los temas. Muchas veces la gente no es así. Por ejemplo, no sé, a un personaje lo ha dejado su pareja, ¿ya? Y está con sus amigos, y está contando algo que le sucedió en la infancia. Obviamente, esta situación que le sucedió en la infancia no tiene nada que ver, ¿no?, a términos prácticos, ¿no?, con lo que con su pareja de adulto. Hay una metáfora, hay una relación, hay una forma de ahí de profundizar en sus sentimientos. ¿No es cierto, Fabricio? Sí, también algo que me agradó fue de que en tan solo 13 segundos se puede mostrar una contraparte. Por ejemplo, al inicio vemos cómo los dos personajes de los dos hermanos tratan como de tener una conversación seguida, fluida, pero recién cuando comienzan a hablar de un tema en específico que los dos comparten, se puede ver esta unión en tan solo 13 segundos. Sí, pues, efectivamente. Él permite enriquecer muchísimo más el audiovisual, el significado del audiovisual, a niveles expresivos, que es justamente pues lo que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Quispe. De nada, profesor, a usted. A ver, Vidal, ¿estás por ahí? Mayerly. Sí, profe, pero no llegué a ver los videos porque también me conecté después de, bueno, la segunda lista. Disculpe. Así es la maldad con los alumnos, ¿ah? No ven mis videos. Bueno. ¿A quién no hemos llamado
para conversar. Blanco, ¿estás por ahí? ¿También te conectaste recién? Sí, Ya, chicos, ese es un problema, ¿ah? Jesús, ¿estás por ahí? Lovera, Sí, profesor. ¿viste los videos, Lovera? Sí, profesor. ¿Qué te pareció el primero? El primero, bueno, como dijo anteriormente mis compañeros, se trata más que todo de eso, que no solo, por ejemplo, la escena donde están peleando el padre y el hijo, a mí me da a entender que están discutiendo y todo eso. A mí me da a entender que se llevan mal el padre y el hijo. Tiene Me una da relación difícil, ¿no? difícil, viendo los diálogos que están diciendo, porque el hijo le dice sobre su logo, su compañía, y el padre dice sobre comida. No se le entiende nada. Y eso me da a entender No están sintonizados. que no están sintonizados. Eso me da a entender. Muy bien, Lovera. Muchísimas gracias por tu contribución. Acá yo veo que Quispe dice, también mencionó sobre la sobreexposición. A ver, Quispe, ¿qué se dice al respecto? ¿Qué me puedes decir? No sé si me estoy confundiendo con el segundo video. Está bien, pasemos al segundo que- video, no importa. Dime qué se dice sobre la sobreexposición. Básicamente la sobreexposición creo que lo mencionan como una herramienta la cual permite pues explicar cosas a detalle. Por ejemplo, en el plan de algún enemigo malvado, cuando se toma su tiempo para explicar Efectivamente, lo qué es lo que va a típico hacer de con todo James el mundo. Bond. Ajá. Y algo que me pareció súper curioso es de que cuando cuando se menciona que los padres del personaje han muerto, no están en esa historia, usualmente tratan de mencionarlo en los diálogos o no tan directa, o tratan de mencionar solo cómo fue la muerte o por qué no están tratando de evitar hablar del tema o algo así. Claro, tratan de no ser, porque ser directo es redundante, es un poquito obvio. El asunto con la exposición, como tú bien dices, es una herramienta que a través del diálogo permite explicarle al espectador, ¿no? Ciertas cosas importantes sobre la película, sobre la trama, que es interesante que ellos tengan en cuenta para que puedan entender la trama. La exposición se convierte en sobreexposición cuando esto se hace redundante, cuando esto se hace en demasía, cuando esto ya se hace con, hay una concepción detrás de esto de que el espectador es tonto. El espectador no es capaz de seguir la trama, el espectador es idiota. Entonces, por eso es que muchas veces se hace sobreexposición, que es una forma que tienen los autores, los realizadores, asegurarse de que el espectador esté entendiendo la película. Pero tiene pues el efecto contrario, estarán de acuerdo conmigo, en que nadie quiere que lo traten como idiota. ¿Me entiendes? A nadie le gusta que lo traten de forma condescendiente. Ay, sí, mira tú, soncito, mira, te lo voy a tener que volver a explicar a ver si lo entiendes. Nadie le gusta. Las películas que más te retan, las películas que más me motivan, las películas que más te enganchan, son justamente las películas que constantemente te tienen preguntándote cosas, ¿no? Preguntando qué es lo que va a pasar, qué va a suceder, qué va a hacer con esto, ¿no? Entonces, ahí hay cierta conexión con el espectador a nivel intelectual, efectivamente, para que pueda, ¿no?
seguir la trama. ¿Quién más me puede decir algo sobre el segundo video? A ver, había visto a alguien que no me había contribuido hace un montón de tiempo. Aquino, ¿estás por ahí? Jonathan. Jonathan Aquino. Bueno, Aquino no está. Estamos buscando. Casal, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Sí. ¿Qué tal, Casal? ¿Qué me puedes decir del segundo video? No lo entendí muy bien ya que estaba en inglés. Pero puedo rescatar de que en los diálogos se debe presentar, digamos, unas emociones y problemas de una persona real. Digamos, como que el diálogo cambia, depende de la situación del personaje y en lo que está pasando. Es lo que he entendido. Y claro que uno tiene que de alguna u otra forma, ¿no? Vincular, o sea, como todos ustedes también estarán de acuerdo, todo lo que es realista tiene mayor significado, con nosotros nos afecta más, nos conmueve más, ¿no? Tal vez más irreal, ¿no? Y los diálogos dramáticos, realistas, cuando la situación es severa, cuando la situación es real y están bien pensados, lo que logran es hacerte creer la situación, ¿me entiendes? Lo que logran es conmoverte, conectar contigo, meterte en la trama, convencerte de que eso que estamos viendo está sucediendo. A ver, vamos a buscar. Godínez, ¿estás? ¿Qué tal, Godínez? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Viste los videos, Godínez? No, llegué después de la segunda lista. Todo el mundo me llega después de la segunda lista, chicos, así no se ven los videos, ¿ah? A ver, ¿a quién podemos? Castro, ¿estás? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Coméntame, ¿llegaste a ver el segundo video? Sí, profesor. ¿Qué me puedes decir de él? Hay una parte donde dice que no importa si el guión es triste o gracioso, siempre da información valiosa en algunas películas. Efectivamente, ¿no? Nosotros a través del diálogo y a través de las escenas vamos dando información al espectador de lo que va sucediendo. Desde de lo que cuentes en tu historia, un guión válido tiene que ser un guión que hace avanzar la trama hacia adelante, ¿no? Que hace avanzar la historia, que te cuenta esta historia de forma que uno la pueda entender. Bueno, chicos, vamos a dar un break de 10 minutos y volvemos con el PPT. ¿Ya, chicos? Diez minutitos de break.
Ya, chicos, por favor, háganme un copiado. Háganme un copiado, por favor. Ya, chicos, Riquero, López y Aquino no me contestan cuando les hago consultas, cuando les hago preguntas, ¿ah? Voy a querer saber qué fue lo que ha pasado con esta gente, por qué no está en mis clases. Bueno, vamos a ver el PPT, ¿ya? Ya. Antes que nada, chicos, vamos a hablar un poquito más. A su madre. ¿Me está dando pateo a la computadora? A ver. ¿Se ve el PPT, chicos? Sí se ve, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Les cuento. Miren. Antes que nada, en honor de la verdad, mano en el corazón, no hay mucha teoría sobre el tema de los diálogos. No hay mucha teoría sobre el tema de los diálogos, mucho menos esta teoría está en español. Realmente se ha escrito muy poquito y se ha desarrollado muy poquito el tema de los diálogos porque es algo bastante complejo. Escribir diálogos. A pesar de que es lo más difícil, es también difícil definir cómo escribir diálogos y cómo hacer, ¿no?, de que estos diálogos sean acertados. Más que decirte, escribe buen diálogo, que es como no decirte nada, porque cuando me dicen que el video les parece interesante, es no decir nada, ¿no? No hay mucho más que se te pueda decir. Lo que sí sabemos, ¿no?, es que el diálogo es lo más difícil de escribir un guión en muchos casos. El diálogo es lo que requiere más tiempo, ¿no? Es que el diálogo se deja hasta el final en la escritura de un guión. El diálogo es lo último que se escribe, ¿no? Entonces, no todo el mundo escribe buenos diálogos, no todo el mundo tiene oído para escribir buenos diálogos, por eso hay dialoguistas, hay gente que se dedica solamente a escribir diálogos, ¿no?, para tu película y bla, bla, bla. También tenemos que entender de que el diálogo de alguna forma parte del lenguaje audiovisual, ¿ya? Y el lenguaje audiovisual aparenta ser realista, aparenta ser verosímil, pero no lo es, ¿ya? Aparenta ser natural, pero es una construcción plástica, sintética, hecha por el hombre. Entonces, por ejemplo, en sus vidas, ustedes se van a dar cuenta de que no tienen plano contra plano, ni elipsis, ni plot points, ¿no? La vida más bien es bastante aburrida. Cuando uno tiene que ir, por ejemplo, cuando yo tenía que ir a la universidad para dar clases, no es que había una elipsis, salía de mi casa y estaba entrando a la universidad, no. Me tenía que soplar como 2 horas y media de bus, ¿no? La vida tiene esos momentos, ¿no? Lo mismo sucede con el diálogo. El diálogo aparenta ser verosímil, aparenta ser natural, pero no lo es. El diálogo es una construcción hecha por el guionista para hacer avanzar la trama, para contar la historia. Que aparenta, vuelvo a repetir, aparenta ser natural, pero no lo es. Entonces, continuemos. 9 consejos válidos al escribir puedo ofrecer. Consejos nomás, ¿no? Vamos a ver si me deja. Al finalizar, el alumno entender qué es un buen diálogo, su importancia, entenderá mejor cómo desarrollar los diálogos de su proyecto, ¿no? Entonces, mira, si escuchamos una conversación real e intentamos llevarla al papel, enseguida nos damos cuenta que ese diálogo no funciona a nivel narrativo. Las conversaciones reales están llenas de interrupciones, frases sin terminar e incoherencias. La clave está en mantener la velocidad
verosimilitud de una conversación real tantos tropiezos, ¿no? Entonces, una de las cosas que te dicen es, ya, cerrado, no hay ningún problema. Yo quiero hacer, por ejemplo, el diálogo de dos taxistas peruanos, me meto pues a un café donde vayan los taxistas, pongo una grabadora, los grabo hablar, ese diálogo lo paso a papel y ya está, ya tengo los diálogos. Y no es así. Ese diálogo, ¿no? Que puede aparentar ser realista, o sea, y que lo sacan directamente de la realidad, no funciona en un audiovisual, funciona a la hora de estructurar una película. Le tienes que dar forma, le tienes que meter la mano, lo tienes que diseñar para que quepa en tu película, ¿no? Y otro punto importante muchas veces, por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer la película sobre microcomercializadores de pasta básica de cocaína en el Callao. Entonces son estos gente, ¿no? Que venden en la calle, drogas, ¿no? Pongo un micrófono, no grabo sus conversaciones. Pero en muchos casos esta gente habla una enorme cantidad de lisuras y una enorme cantidad de jerga. Prácticamente de cada 5 palabras que dicen, 4 son lisuras o jerga. Entonces no se entiende. Ese es el problema. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa, por ejemplo, si quieres hacer, ¿no? Pandilleros en el Bronx o algo así. Esta gente habla muchísimo más jerga de lo que habla el lenguaje normal. Entonces, me dar cuenta que en las películas norteamericanas de pandilleros y narcotraficantes, los personajes parecieran que hablaran, ¿no? Pero hay una construcción de diálogo ahí. ¿Me entiendes? No están hablando exactamente como hablaría un pandillero. ¿Entienden, chicos, hasta ahí? Ya, perfecto, 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 perfecto. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hablamos de películas no históricas, ¿no? Películas ambientadas, ¿no? En el siglo tal, pues, anglosajonas como de habla hispana, ¿no? De habla en español, ambientadas pues en la conquista o ambientadas pues en hace, ¿no? 4, 5, 6 siglos, ¿no? Tú dices, ya, los personajes tienen un dejo, un acento, ¿no? Te permite entender de que estos personajes están en otra época, están hablando como en otra época, pero no están hablando como en esa época. Si nosotros viéramos una película ambientada en la conquista, utilizaran estrictamente el lenguaje como se utilizaba en esa época, nos costaría mucho entenderla. Traten de leer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sancho Panza, Don Quijote. Ahí es donde vemos un diálogo como era el diálogo en esa época, como se hablaba en esa época, y hablaban muy raro. Lo mismo sucede, por ejemplo, si tú quieres ambientar tu película en la Inglaterra de hace 4 o 5 siglos, hacen una versión del lenguaje, pero no es como se hablaba en esa época. Si tú quieres saber cómo se hablaba en esa época, lee Shakespeare y te vas a dar cuenta de que se hablaba de forma muy rara. Chicos, ¿alguno de ustedes llegó a ver esa película de Romeo y Julieta con Leonardo? Ya, o por lo menos se acuerdan de ella. Era una película de Romeo y Julieta ambientada en la actualidad, rescatando el texto original de Shakespeare y los diálogos de Shakespeare, no como Shakespeare dialogaba. Véanla si quieren, véanla para que vean cómo es el contraste, lo distinto que es. Eso fue un experimento, esa película tuvo éxito, esa película funcionó, pero no se volvió a repetir. Creo que es algo que se haya utilizado mucho porque realmente los diálogos desentonan, ¿no? Eh, ni siquiera se llama Romeo y Julieta, se llama Romeo más Julieta. Es como se ponen los enamorados en el árbol, así se llama. ¿Ya, chicos? Entonces, continuemos. El
importantes es conoce a tu personaje. Haz tu investigación, haz tu bibliografía, escribe sobre lo que conoces siempre, ¿no? Y conoce a tu personaje. Es fundamental para ponerle voz a un personaje saber todo lo posible sobre él. Su personalidad, procedencia, edad, educación, profesión, época en la que vive, son datos que nos darán pistas necesarias para entender cómo es que va a hablar este personaje. Eso sí, ojo con los dialectos o los defectos en la dicción de los personajes, porque puede cansar al lector encontrarse páginas y páginas llenas de frases mal escritas o difíciles de descifrar. Eso era lo que yo les decía con el tema de las jergas, ¿me entiendes? Por más de que tus personajes en la realidad hablen todo jerga, no lo puedes poner así en el cine, no se va a entender. Pero tampoco puedes hacerlos hablar como si fueran ingenieros, ¿me entiendes? Como si fueran universitarios, académicos, con una habla. Tienen que haber estas jergas, pero tienes que medirlo, ¿no? Entonces yo les pongo esta serie, de la cual ya les he hablado, Justified, ¿no? Es una serie muy, muy bien hecha, muy bien escrita, donde realmente vemos personajes muy profundos, personajes muy bien desarrollados, muy bien escritos, ¿no? Y a través de estos personajes bien desarrollados es que brotan muy buenos diálogos, ¿no? Definitivamente el equipo de escritores que trabajó en esta serie conocía muy bien a sus personajes, les construyeron diálogos acorde, ¿ya? Interpreta su papel. Cuando tengas que dialogar, intenta ponerte en la piel de los personajes, interpretar su actuación. Hazlo en voz alta, que no te dé vergüenza. Te conviertes en el actor de tus propias obras y las interpretas mientras escribes, no solamente te resultará más sencillo crear los diálogos que funcionan, sino que incluso descubrirás los gestos y las acciones que el diálogo te está pidiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pide mucho dentro de los guionistas es que hagamos esto, es que interpretemos los papeles que escribamos para sentirlos mejor, sentirlos más cercanos. Entonces, este es el motivo por el cual muchos guionistas prefieren trabajar solos, incluyendo películas que se trabajan a 4 manos o a 8 manos. Los guionistas usualmente trabajan solos. Uno trabaja por la mañana, el otro trabaja por la tarde, el otro trabaja por la noche, después comparan notas y bla, bla. ¿Por qué? Porque a la gente le da roche esto. Le da roche interpretar el papel del personaje frente a otra gente. A mí, personalmente, no. Yo, por ejemplo, estamos escribiendo, no sé, la Bella y la Bestia, y estamos haciendo la tetera. Y yo tengo que hacer la voz de la tetera. Hago la voz así, porque la tetera habla pues así. A mí no me da roche, cosa que haga avanzar la película. En concreto, la escritura del guión, para mí es progreso. Hay un montón de gente que sí le da roche, que sí le da corte y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en una serie, y tú trabajas con un equipo de guionistas de una serie, ahí sí estás frito, ahí sí no te puede dar roche, porque lo vas a tener que hacer con ese grupo de guionistas. Esta gente está todos los días en una mesa de guión, de la producción de esa serie, y está escribiendo ese guión. Por ejemplo, hace muchos, muchos años, un documental sobre quién engañó a Roger Rabbit, ¿ya? Y en este documental podíamos ver, estaba el animador de Jessica Rabbit, que es esta mujer toda voluptuosa, ¿no? Y era un gordito, feíto, calvito, pero te hacía todos los pasos y te hacía todo el lenguaje corporal de Jessica Rabbit igualito, porque el pata sí lo sabía, ¿no? Entonces el ejemplo que les pongo no es el Joker. Recordemos, acabo de volverla a ver hace poco. Realmente recordemos que Heath Ledger se metió a una habitación de hotel para trabajar los distintos rasgos del personaje, el lenguaje corporal, la voz, ¿ya? Dinamismo. Utiliza en general frases cortas, omite los verbos en algún caso, sé conciso, dinámico, no pierdas el ritmo y el diálogo fluirá mejor.
Eso no quiere decir que no puedas añadir intervenciones de diálogo más largas o complejas, pero mejor que no sea tu tónica habitual. No traten de no escribir parrafadas y traten el diálogo sea dinámico, el diálogo sea célere, los personajes, que haya una esgrima de palabras en el diálogo. Entonces, para eso yo les pongo de ejemplo Haste. Esta es una película de David Mamet, escrita y dirigida por él. David Mamet es uno de los grandes guionistas del cine y es también uno de los grandes dialoguistas, ¿no? Entonces, él lo que hace, él tiene una técnica en la que él cronometrea el tiempo en que te demoras en responder y la respuesta. Ambas cosas las cronometrea, de forma que logra hacer que tengan un esgrima de palabra muy afilado. Cuando están debatiendo, discutiendo personajes, ¿no? Si uno le suelta una puya al otro, el otro se la devuelve al toque. Usualmente las cosas no son así. Usualmente la gente es un poco más lenta. Yo no soy así. A mí, por ejemplo, tú me sueltas algo cachoso en un momento y yo no tengo la respuesta inmediatamente para devolvértela. Yo no la tengo, no se me ocurre. Como nada, se me ocurre 2 días después. Ah, pucha, le debí de haber dicho esto y lo hubiera fregado ese pata. Pero en ese momento no se me ocurre. ¿A ustedes les ha pasado una cosa así alguna vez? Sí, a ver, profesor. ¿No? La de toda la vida, porque no somos personajes en el mundo ficcional de David Mamet, tenemos este esgrima de palabras súper afilado. No, la verdad es que no. Somos gente normal. Entonces a mí me sueltas un melaqueo. 2, 3 días, pero bocha, le puedo haber dicho eso, este brother lo hubiera fregado. Entonces, en ese momento no se me ocurrió. No expliques, avanza. No usen los diálogos para explicar lo que debería haberse entendido con la acción. El malo que expone su plan diabólico al héroe punto por punto solo funciona en las parodias y en las películas de James Bond. Y tienes que explicar toda la historia a un lector al final para que se entienda. Puede que tengas que revisar tu guión. Puede que tengas que revisar, estás contando tu guión. Tampoco uses el diálogo para decir cosas que todos los personajes del diálogo ya conocen o que nadie ha preguntado. Plantéate siempre si la frase que se pronuncia en cada diálogo tiene sentido, si alguien realmente podría pronunciarla, ¿no? Entonces, este ejemplo ya los habíamos visto en el tema de sobreexposición. Es el ejemplo de Misión a Marte, ¿no? Les comentaba, ¿no? Acá hay un caso de sobreexposición, los personajes para decir cosas redundantes, para mencionar varias veces el nombre de los personajes, de forma que no se olvide en el personaje, en los espectadores. Realmente es una forma bien sosa, bien boba, ¿no?, de presentar a tus personajes. Considerando que es Brian De Palma, considerado pues, en un tiempo, considerado la cámara más poderosa de Estados Unidos, esta fue una película bastante menor, bastante mal hecha. Ahora sigue haciendo pechitas, pobrecito, hasta hace tiempo que no mete un gol Brian De Palma. Hace buen tiempo que no mete un gol Brian De Palma. Interrumpe de vez en cuando. También tomando el ejemplo del diálogo anterior, una buena forma de hacer verosímil el diálogo y darle ritmo es a través de las interrupciones. Añade cortes, preguntas y comentarios para hacer la conversación más fluida. Entonces yo les pongo acá el ejemplo de Shortcuts. Shortcuts es una de las pocas películas corales que sí ha funcionado. Es una película de Robert Altman y tenía una forma muy interesante de grabar diálogos, especialmente diálogos en fiestas, reuniones, ¿no? O cuando se aglomera gente. Él lograba hacer, ¿no?, de que la gente hablara como se habla en las fiestas normales. En las fiestas cuando hay mucha gente, uno habla y el otro habla y el otro habla y una voz se pone sobre la otra, ¿no? Así lo lograba hacer Robert Altman. Robert Altman lograba darte esta sensación de una conversación realista, ¿no? Les recomiendo bastante su cine, ya fallecido hace ya bueno, pero muy buen director de cine. Enfádalos, hazlos dudar.
Los personajes tienen que vivir a través del diálogo, mostrar sus estados de ánimo, cambiar de opinión, estar alegres, dudar, enfadarse o mosquearse. De nuevo, interpreta el diálogo y fíjate en cómo ha de decirlo, en cómo se siente el personaje cuando pronuncia esa frase, así descubrirá qué palabras debe emplear y cómo las dirá. Conmuévelos, ¿me entiendes? Ponlos en tensión, que el conflicto los afecte, ¿no? No, acá justamente casi todos los capítulos de Better Call Saul tienen un momento, ¿no?, en donde los personajes sueltan una parrafada de diálogo, sueltan una especie de discurso, ¿no? Este es el capítulo final de la primera temporada. Acá el personaje se ha molestado con la situación con la que vive, está en un asilo de ancianos y suelta un enorme discurso, ¿no? Y es importante conmoverlos, motivarlos, ¿no?, para que los personajes hagan algo, ¿no? Para que los personajes sientan el diálogo y para que el espectador también lo sienta. Haz que, como cualquier otro elemento de la narrativa, cuando hay un diálogo debería ser porque es la mejor forma de contar ese fragmento, porque tiene que haberlo. Así que si escribes un diálogo, intenta que sea por algo que haga evolucionar la historia, porque al menos uno de los personajes cambie estado de ánimo o porque pasarán cosas mientras hablas. Haz que el diálogo importe. Y si tú puedes contar lo que estás contando de otra forma, de forma visual, cuéntalo de forma visual. Trata de que cada diálogo que pongas en una película sea necesario, ¿no? Entonces, yo les pongo este ejemplo que se llama Essential Killing. Es una película de Vincent es una película polaca, ¿no? Entonces, la historia trata de que en Polonia hay una base militar norteamericana donde los aviones norteamericanos que van rumbo a Guantánamo hacen parada, ¿no? Entonces, la película trata sobre que a un soldado afgano, Vincent Gallo, lo capturan norteamericanos en Afganistán, se lo estaban llevando a Guantánamo, hacen parada en Polonia y el tipo se escapa. Entonces, no es una película muda, porque hay sonidos de ambiente y todo esto. No es una película donde haya mucho diálogo, prácticamente no hay diálogo. El principal habla afgano, todo el resto de personajes hablan polaco y no se pueden comunicar. Entonces, es una película donde hay realmente, creo que son 3 líneas de diálogo en toda la película. Y es una película muy interesante, por eso yo se la sugiero que la busquen y la vean, justamente porque es una película que te permite entender, te puede hacer toda una película sin diálogo. ¿Ya, chicos? Rómpelo con acción. No olvides que mientras hablamos, no solemos estarnos quietos, mientras hablamos también pasan cosas y detener en ocasiones el diálogo para explicar lo que ocurre también aporta realismo a las escenas. Además de que nos ayuda a que no solamente sea diálogo, sino ver rompiendo tu diálogo con acción, con lenguaje corporal, con acción. Entonces, chicos, ¿ustedes vieron Minority Report? ¿Alguno vio Minority Report de Spielberg? No. Es buena película, te la recomiendo un montón. Bien buena, bien interesante, ¿no? Minority Report trataba sobre que había un sistema de prevenir los crímenes antes de que sucedieran. Y aquí está justamente Tom Cruise haciendo exposición, contándole a alguien dentro de la trama, ¿no? Y de paso al espectador cómo es que este sistema te permite prevenir los crímenes. Pero para hacerlo hace un ejemplo. Entonces lo vemos con las manos, esta es una gran computadora y se mueve y abre un archivo, cierra otro archivo, abre un programa, cierra no sé qué. El tipo se está moviendo, el tipo está en acción. El tipo no está parado contándote las cosas, el tipo se está moviendo. ¿Ok? Lee. Si hay algo que es fundamental para todo lo relacionado con lo que estamos haciendo, es leer. Lean. Yo siempre les digo a mis alumnos que sus días de no leer ya pasaron, ya los tienen atrás, y que de ahora en adelante tienen que leer todos los días. Lean en el baño, lean en la combi, lean en la cola de un banco, en la cola de un ministerio. Lean, que es lo más importante
para escribir que van a tener nunca. Todas las técnicas narrativas, la mejor forma de aprender es escribiendo y leyendo. Fijarse en cómo lo hacen los maestros es fundamental para mejorar nuestra escritura. Cuando leas una novela o un relato y encuentres un diálogo que funcione, subráyalo, fotocópialo, anótalo o márcalo de alguna manera. Luego vuelve sobre él y desmenúzalo hasta que entiendas su mecanismo. Pocas cosas te ayudarán más a escribir un diálogo, ¿ya? Entonces, chicos, yo les pongo un ejemplo de una película argentina-española, en que no solamente saco ejemplos de películas gringas. Esta es una película Martín H., que la recomiendo un montón. Creo que está en YouTube, no estoy seguro. Yo la vi completa en YouTube hace un tiempo. Pero se las recomiendo un montón como película. Es una película magníficamente dialogada por personajes que son medios intelectuales y medios, ¿cómo me diría? Aristarán lo definía muy bien. Personajes que les gusta oír su voz. Personajes que crees interesante. Entonces hay mucho diálogo en esta película, muy bien escrito, que les recomiendo un montón. Están buscando un buen ejemplo de película latinoamericana con buen diálogo, película en español con buen diálogo, este es. Bueno, aquí está, ¿no?, el material citado de referencia, ¿no? Y esta es la clase de hoy, chicos. Esta es nuestra clasecita de diálogos del día de hoy. Yo los voy a dejar ahorita para que coordinen entre ustedes. Obviamente me quedo acá, ¿no?, hasta las 10 de la noche, de la mañana. Y para mañana les voy a pedir que vayan escribiendo algunos diálogos para su texto. Los vamos revisando. ¿Ok, chicos? Pueden ir avanzando con eso. También pueden ir revisando casos de diálogos, ¿no?, buenos que hayan visto en películas, tratarlos de aplicar a su texto. ¿Ya, chicos? ¿Ok? Está bien, profesor. Ok, entonces, ratito hago mi despedida. Dime, Odam, ¿en qué te puedo ayudar? Nuestro equipo ya terminó de hacer la escaleta, el guión del capítulo 1. Mañana lo va a hacer la asesoría. Sí. Ya, está bien. Revisa mis consejos de diálogo y mira si los has aplicado en los diálogos. Y claro, la verdad es que los hemos aplicado todos, en verdad, menos el que usted dijo de la película muda. Eso pues creo que no lo pudimos aplicar. Revísalo bien. Claro, esa me imagino que no. Pero vuelve a darle un ojo, alumno. Yo te apuesto que no está bien hecho. Ya, Fabricio, ¿qué no me escuchaste? Dime. Les había dicho, ¿no?, de que ya vayan avanzando diálogos. Mañana lo vamos a ver en clase, los diálogos del guión. A
ver que también estén dialogando, hablen entre ustedes, vuelvan a leer estos consejos, por supuesto el material está en el Classroom, ¿no? Y traten de aplicar estos consejos a sus diálogos, de eso se trataba.
Bueno, chicos, ya me voy despidiendo. No va a ser la despedida dramática porque nos vemos mañana. Mañana, por favor, ténganme pues un avance de los diálogos. Acá dice el Javier Odam que ya tiene el guión hecho. No es necesario, pero sí un avance. Lo vamos viendo mañana. Ya, chicos, que tengan un muy buen martes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Michelle, muchas gracias. Hasta luego, Mariana. Hasta luego, Fabricio. Hasta luego, Sharon. Hasta luego, Jesús. Cuídense, por favor, chicos.